En este video te voy a mostrar qué cosas realmente necesitas para armar tu home studio o estudio casero, para poder grabar en casa pero con un sonido profesional para que puedas compartir tus canciones. Vamos a ver lo imprescindible para que no gastes de más y lo puedas ir armando estratégicamente de a poco. Lo primero que necesitarías es una PC. Siempre van a ser más económicas las PC de escritorio. Yo tengo una que es la que uso para grabar hace ya unos cuantos años. Creo que las portátiles son súper prácticas porque puedes transportarlas muy fácilmente y es ideal para poder grabar y trabajar en distintos lugares. La que sea que puedas o quieras comprar, lo que es fundamental es que tenga bastantes GB de RAM. Mi compu creo que tiene 12 GB, así que más o menos de ahí para arriba creo que andarías muy bien, para que el programa y los plugins de grabación puedan funcionar excelente. El procesador de la compu suelen recomendar que sea de un Intel i5 en adelante, pero yo tengo un Intel i3 y todavía funciona bastante bien, aunque cada tanto me hace renegar un poco. Teniendo en cuenta que cuando la compré, este procesador era bastante bueno y por suerte se la sigue bancando, así que lo ideal es comprar lo mejor posible, obviamente teniendo en cuenta lo que podemos gastar. Algo sumamente importante es optar por un disco sólido. Yo antes tenía un disco rígido y me recomendaron cambiarlo, sobre todo porque al instalar el sistema operativo ahí, la PC funciona mucho más rápido y mejor. Lo siguiente sería elegir un DAW, Digital Audio Workstation, o sea el programa de grabación que vamos a usar. Por suerte hay varias opciones gratuitas que funcionan excelentemente, así que no hace falta invertir dinero ahí. Y otra cosa que es muy importante es que todos los programas de grabación se manejan más o menos de la misma manera. Puede variar en alguna que otra cosa, capaz en la forma en la que cargamos un efecto a una pista o dónde encontramos algunas herramientas, pero eso con la práctica se terminan acostumbrando rapidísimo. O sea que una vez que aprendemos a usar un programa de grabación, ya sabemos desenvolvernos en cualquier otro. Ahora vamos con algo que es imprescindible y no cometan el error que cometí yo, que fue invertir primero en monitores de audio en vez de comprar unos buenos auriculares. Porque para trabajar con monitores de audio necesitamos que nuestro espacio tenga un tratamiento acústico bien hecho para poder trabajar como se debe. Los auriculares que necesitamos se los llama de respuesta plana o planos porque tienen un sonido más neutral y preciso y no realzan ni atenúan ninguna frecuencia en particular para que suene más lindo, digamos, como hacen los auriculares comunes, que a veces se escuchan más los graves o los agudos y no es lo que necesitamos. Está buenísimo también tener monitores de estudio para tener otra referencia cuando estamos mezclando una canción, pero los auriculares son lo que compraría primero sin dudas. Lo próximo sería una placa de audio o interfaz de audio, que es donde conectamos los instrumentos o micrófonos y a la vez la placa va conectada a la PC. Lo que hace es convertir una señal analógica en información de audio digital para que la podamos trabajar en nuestro programa de grabación en la compu. Tiene preamplificadores en las entradas de audio, o sea, donde conectamos nuestros instrumentos o micrófonos, y del otro lado tiene la salida de audio para conectar los parlantes. También tiene una salida de audio para conectar los auriculares, pero algo muy importante es que elijas una que tenga Phantom Power. Aunque creo que hoy en día la mayoría lo tiene, a veces viene indicado con un más 48B. Y es lo que hace que funcionen los micrófonos condenser, que son los que usamos por lo general para grabar. Si no, tendríamos que grabar con un micrófono dinámico, pero en un cachito vamos a hablar más a detalle de los micrófonos. Así que la placa de audio es fundamental tanto para grabar un sonido profesional como para editar nuestras canciones, porque vamos a estar trabajando con una gran calidad de audio. Les recomiendo que elijan una placa que tenga 2 entradas o más, creo que con 2 estaría re bien. Así pueden grabar 2 instrumentos o voces a la vez en el caso de que lo necesiten. Para grabar las voces vamos a necesitar un micrófono. Hay varios tipos que se usan para grabar diferentes instrumentos y en diferentes ocasiones. Lo ideal sería grabar con un micrófono condenser porque es más sensible y puede capturar más detalles del sonido y con una calidad tremenda. Por un lado hay que tener en cuenta que hay que tratar de aislar, aunque sea de manera casera, el ruido porque captan todo. O sea que si pasa una moto o ladra un perro, te aseguro que se va a escuchar en la grabación. Lo que yo hago es tratar de grabar en ciertos horarios en que sé que hay menos ruido viniendo de la calle. El otro tipo de micrófono se llama dinámico, que es más económico y se suele usar para cantar en vivo, pero también lo podemos usar para grabar cuando estamos arrancando.
Yo empecé grabando con un micrófono dinámico y después de un tiempo, cuando pude, me compré un micrófono condenser y lo uso para grabar voces y guitarras acústicas. El cable que uso para este micrófono, que es el que estoy usando acá mismo, tiene una ficha Canon o XLR y lo ideal es comprar un cable de buena calidad porque influye en el sonido y además los cables baratos muchas veces hacen mucho ruido y nos terminan arruinando las grabaciones. Bonus. Algo que necesitas saber es que nuestra voz va a sonar diferente con cada micrófono que grabemos. Cada marca y modelo es distinto, así que es cuestión de encontrar el modelo que nos guste más cómo hace sonar nuestra voz. Se puede arrancar con el micrófono que puedan comprar y más adelante ver en cuál invertir. Yo compré un Samsung C01, que es uno de los modelos más conocidos y es súper versátil. De todas formas, les voy a dejar en la descripción los enlaces de mis equipos y algunas recomendaciones similares en el caso de que no encuentre exactamente el mismo producto. No se olviden de usar el filtro antipop siempre que estén grabando la voz para que sus grabaciones queden más profesionales. Los monitores de estudio, además de necesitar que nuestra habitación tenga un tratamiento acústico, también requiere de un cierto espacio que muchas veces no disponemos cuando grabamos en nuestra casa. La mayoría necesita una distancia mínima de la pared, o sea que no tiene que estar muy cerca, tanto hacia atrás como hacia los costados, y a la vez que la distancia hacia la pared sea la misma en ambos costados. Y esto es para tratar de evitar problemas de reflexión y resonancias y tener un sonido más equilibrado. Pero en el caso de que dispongan del presupuesto y los quieran comprar, quizá les sirva tener en cuenta los que yo conozco porque son los que yo tengo, que son los de la marca Mackie y me salieron excelentes. Mi idea era comprar algo que sea bueno y no se me vaya mucho del precio y me recomendaron estos. Los uso a un volumen bajito como para tener otra referencia cuando estoy mezclando una canción, pero trabajo muchísimo más con los auriculares porque sé que ese sonido es más confiable. Se agradece muchísimo los que van dejando comentarios en los videos y los que se quieran ir suscribiendo para ver los próximos. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si pueden invertir en un controlador MIDI estaría excelente porque capaz estamos trabajando en una canción pensando en los acordes o arreglos que podríamos hacer y viene muy bien para experimentar en el programa de grabación y van a facilitar muchísimo en la etapa de la grabación. Son dispositivos de entrada que se conectan por USB a la PC y sirven para controlar los instrumentos virtuales. Tienen un teclado de piano para poder manejar desde ahí el instrumento virtual que hayamos seleccionado. También suelen incluir pads que son como botones y se pueden configurar para que cada pad haga sonar, por ejemplo, distintas partes de la batería. Los controladores MIDI necesitan ser conectados a una PC para poder sonar. No son como los teclados tradicionales que ya traen los sonidos incluidos. Yo lo que tengo es un teclado que compré para practicar piano, pero también se puede conectar por USB y funciona como un controlador MIDI, porque los controladores MIDI suelen incluir, además de los pads, algunos faders u otros controles más. De todas maneras, la mayoría de los programas para grabar incluyen un controlador virtual para poder usar el mismo teclado de la PC como un controlador MIDI. Desde ya que no es nada cómodo, pero funciona. Además, lo que tiene de bueno el MIDI, entre muchas otras cosas, es que podemos editar desde el mismo programa distintos parámetros. Y también podemos copiar y pegar, por ejemplo, una sucesión de acordes. Y también podemos corregir si tocamos mal alguna nota o hicimos mal algún acorde. Y estas herramientas nos pueden ayudar a ahorrarnos muchísimo tiempo en la grabación. Así que tener un controlador MIDI no es algo realmente imprescindible para poder empezar, pero obviamente que es muy útil y vale la pena invertir en algún momento para tener mayor comodidad. Y está bueno hacer un balance de lo que podemos ir comprando de a poco, no hay que estresarse y tratar de disfrutar de cada paso del camino. Obviamente que después pueden ir comprando algún instrumento, una guitarra, un bajo, pero mientras tanto pueden ir trabajando con instrumentos virtuales o efectos de sonido que tienen una calidad zarpada, porque ahora lo que viene es lo más divertido, en mi opinión, que es empezar a grabar y practicar. Por eso les dejo este video en el que vamos a ver cómo podemos grabar en casa, pero logrando un sonido profesional. Nos vemos la próxima. Chau, chau.